No sabéis lo que me ha pasado en el día de hoy. Me he quedado flipado, no me lo esperaba para nada, pero para nada. Resulta que me levanto, me voy al baño, me iba a quitar las legañas in the night y abro el grifo y sale agua. Me he quedado flipado. Venga, ya en serio, comenzamos la vuelta. Hola, hola, cuchufletos míos y cuchufletas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy 2 de junio de 2023 vamos a dar la vuelta al estadio y accederemos al interior. ¡Welcome! A partir de hoy empezamos el proceso de recogida de material, de maquinaria, así que ya imagino que esta tarde veremos prácticamente todo ya recogido para mañana sábado, dejarlo todo preparado para el domingo. Madre mía, qué de cosas. Para el domingo jugar el partido contra el Athletic Club de Bilbao, la última jornada. Ya vimos ayer a Karim Benzema en una entrevista con Marca Leyenda, en el que, bueno, dejó caer como que se quedaba. Yo la verdad es que estaba totalmente confiante de que se iba a quedar. Todo el mundo decía, no, es que se va a Arabia, es que le dan 200 millones. Claro que sí, 200 millones, pero ¿qué haces con 200 millones? Que no te da tiempo a gastarlo antes de que te mueras. Aquí es tu casa, aquí estás feliz. Es verdad que ya tiene una edad, pero da igual, es que yo creo que este año ha tenido un poco de flojera, pero da igual, podemos confiar en él un año más. Además, todo lo que nos ha hecho ganar ha sido brutal. No le podemos poner ni un pero a nuestro jugador francés. Y ahora quedan por hablar pues Asensio, Nacho, Ceballos. Bueno, en teoría Asensio ya parece ser que se va a ir al PSG. Nacho parece que se va a quedar y Ceballos parece que también. Pero bueno, veremos en estos días a ver qué pasa. Bueno, comenzamos como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A mí me quedan 10 días para cumplir 22 añitos. Yo estoy muy bien, gracias por preguntarme. Bueno, estamos aquí en la esquina de la Torre B, como siempre. Empezamos esquina de Concha Espina con Plaza de Lima. Ahora daremos la vuelta, como siempre, en el mismo orden. Y luego accederemos al interior. Vemos ahora a la izquierda cómo ya se están llevando material que vimos ayer cómo dejaban guardado justo al lado de la tienda oficial del Real Madrid. Y lo que decíamos al principio del vídeo, pues hoy van a aprovechar ya a recoger todo el material y toda la maquinaria, bueno, poco a poco, tampoco así de sopetón, porque si no, luego les duele la cabeza. Bueno, aquí tenemos el nuevo soporte vertical, ya lleva prácticamente una semana. Podemos ver ya esos tirantes que han colocado entre el soporte vertical y la esquina de la Torre B, donde han colocado todos los tirantes. También vimos ayer cómo colocaban de nuevo lamas, reanudaron el trabajo de colocación de lamas en la parte baja de la Torre B. Ahí podéis ver que han dejado un pequeño hueco, bueno, pequeño hueco entre comillas, porque es grande. Han dejado ese hueco ahí y luego también en la zona más cercana a la fachada podemos ver que también faltan esas lamas por colocar. Aquí a la derecha tenemos los armarios para las lamas que van subiendo a la parte de la visera, que ahora cuando acabemos la vuelta veremos a ver cuántas han colocado en esa parte de la visera sur, en esa parte de la fachada sur, así que a ver si se pone en verde y cruzamos in the night. Oye, se ha quedado un bonito día, Es verdad que estamos en junio, ha llovido mucho estos días, que hacía mucha falta. Llevábamos bastante tiempo sin que lloviera aquí en Madrid, pero ahora mismo tenemos una temperatura ideal para tumbarte en una hamaca y beberte un mojito. Venga, nos subimos, nos elevamos a los cielos del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver los armarios que están aquí guardados en la parte de Concha Espina, esos armarios que contenían las lamas para la visera. Vemos que ya los han recogido, así que lo único que tienen que hacer ya es esperar a que venga el tráiler para recogerlo y llevarlo a la delegación para cargar nuevas lamas, porque es verdad que tenemos muchas lamas ya colocadas, pero faltan muchísimas todavía. Bueno, podemos ver que la zona está un poquito más despejada que ayer. Vemos también que está esto acordonado para la colocación de las lamas, que ningún trabajador pase por ahí por seguridad. En esta parte de aquí podemos ver una hormigonera y 2 plataformas articuladas. Y mirad cómo ha cambiado esta fachada de la esquina de la Torre B. Ya vemos que esta parte de aquí está prácticamente terminada. Puerta 18, que tenemos a la derecha una zona de área VIP.
Y bueno, pues iremos viendo ya durante este verano cómo va cambiando todo esto, que va a ser increíble el cambio que vamos a ver durante todo el verano, ¿eh? Acordaos de esta imagen y luego en septiembre veremos el cambio que sufriremos. Así que bueno, tenemos a nuestra izquierda, mira, estos son los pilares, estos son los elementos, el material. Ya vemos cómo están empezando a desmontar los montacargas, porque vimos ayer cómo empezaban ya a tapar esos huecos para introducir material, y esos son los pilares, vamos a decirlo así. Lo van desmontando, lo van dejando aquí acopiado y bueno, pues poco a poco lo van a ir recogiendo y ya se lo llevarán de la obra. Así que nada, ahora empezaremos a ver cómo el elenco de Toy Toy empieza a venir al Santiago Bernabéu de nuevo para hacer el mantenimiento de los baños portátiles que hay todavía en el interior del Bernabéu, que ya quedan poquitos, a comparación de unos meses ya quedan poquitos, y eso es muy buena noticia. Bueno, seguimos avanzando hacia la Castellana. Ya vimos en la Torre B cómo colocaron ese material que rodea los pasillos, al igual que hicieron en la Torre C, para colocar esas lamas en vertical, pero aquí de momento no se ha producido ese hecho, ese trabajo, así que estaremos pendientes a ver cuándo empiezan a colocar las lamas como han hecho en la otra esquina. Ahí tenemos la parte baja de la viga museo, esta fachada que hemos visto como ya quitaban los andamios, empezaban a colocar las pestañas, y ahora ya sabéis que están con la parte norte de la parte baja de la viga museo, que dentro de muy poquito, como dijo Virgilio ayer aquí en el canal, dentro de muy poquito ya no será viga museo, será museo. Nuestro TOC sigue igual. Los trabajos avanzan de manera constante, empezando a percibirse la toma de forma de los nuevos espacios donde los equipos de construcción y diseño se esfuerzan en crear un ambiente único que deleitará a los visitantes, aunque el nivel 5 y la terraza superior requieren un poco más de tiempo y dedicación para ver los primeros resultados. Se espera que para la próxima temporada estén abiertos al público. Estas áreas prometen ser verdaderos tesoros del nuevo Bernabéu, ya que ofrecerán una experiencia inigualable para los visitantes. En la terraza superior se habilitará una zona de restauración donde los aficionados podrán disfrutar de un nuevo rincón del Bernabéu, en el que, a modo de anécdota, os podemos adelantar una decoración especialmente espectacular que colgará del techo. Estos elementos decorativos, cuidadosamente seleccionados, añadirán un toque de elegancia y encanto al ambiente. Este museo será un verdadero santuario para los seguidores del Real Madrid, un lugar donde podrán sumergirse en la grandeza y la gloria de este club legendario. Cada detalle estará pensado para crear una experiencia visualmente impactante que complemente la belleza del estadio y sumerja a los visitantes en una atmósfera única, con una extensa colección de trofeos, camisetas icónicas, fotografías históricas y objetos emblemáticos. Los aficionados tendrán la oportunidad de revivir los momentos más memorables de la historia del Real Madrid, desde las legendarias Copas de Europa hasta los títulos nacionales e internacionales. Cada trofeo contará una historia única de triunfos y sacrificios que han forjado el espíritu de este club. Pero el Museo Real Madrid no se limitará a la mera exhibición de trofeos, también ofrecerá a los visitantes una experiencia interactiva e inmersiva. Mediante tecnologías vanguardistas, los aficionados podrán participar en actividades interactivas, sumergirse en experiencias virtuales y explorar el legado del Real Madrid de una manera totalmente nueva, donde cada rincón del museo estará diseñado para deleitar y entretener a los visitantes de todas las edades. Además de su riqueza histórica, el Museo Real Madrid también desempeñará un papel fundamental en la proyección internacional del club. Al ser un destino turístico de renombre mundial, el nuevo Bernabéu y su museo atraerán a visitantes de todo el mundo, ofreciendo una experiencia única y enriquecedora. Desde los aficionados más apasionados hasta los curiosos del fútbol, el museo se convertirá en un lugar de encuentro donde las emociones y la pasión se entrelazan en un ambiente verdaderamente madridista, no importando si eres un seguidor de toda la vida o si estás descubriendo la magia del fútbol. El Museo Real Madrid te cautivará y te transportará a través de los momentos más emblemáticos de la historia de nuestro club. Esta ha sido la última publicación de Nuevo Bernabéu en Twitter y en su página web, y tenía que hacerlo, tenía que decirlo aquí en el canal. Así que bueno, seguimos. Tenemos arriba la parte de la visera, tenemos aquí en el medio el Museo del Real Madrid, que ahora veremos cómo va ese recubrimiento final cuando lleguemos a la parte central de Castellana. Vamos a bajar un poco la mirada porque quiero que veáis
la esquina de la Torre C. Qué brutalidad cómo han avanzado en la colocación de esas lamas en vertical. Mirad cómo se ve desde aquí ya, ¿eh? Tendremos más o menos un tercio de la torre completado, más o menos, ¿eh? No sé cuánto porcentaje real, pero mirad cómo va avanzando la parte baja de la Torre C, que a día de hoy me está gustando, no, me está encantando cómo va quedando, así que venga, seguimos. Madre mía, vaya chapa que os he pegado. Bueno, seguimos, aquí podemos ver la parte central del museo, el nuevo museo que ya sabéis que dentro de poquito veremos ya operativo. Aquí podemos ver cómo va avanzando esa última capa, ese último recubrimiento que van colocando en la cara externa de la viga museo, donde ayer más o menos, en la parte central ahora de la imagen, se quedaron con la última capa y han avanzado pues un sector más, hasta incluso podemos ver que a la izquierda ya está la segunda capa, la capa intermedia colocada, y también volvemos un poquito para atrás porque podemos ver que los huecos que teníamos para introducir material los han tapado ya completamente. Ayer faltaba una mitad y ya podemos ver en el día de hoy, 2 de junio de 2023, 10 días para mi cumpleaños, por si no lo he dicho, ya lo tenemos completamente cerrado, así que debe ser que ya está totalmente servido el interior. Además hemos visto en la esquina de la Torre B cómo están esos pilares, esos elementos de los montacargas, así que pues bueno, lo que hemos dicho, han empezado ya a quitar los montacargas. Y bueno, la parte de la visera oeste no se ve muy bien desde aquí, pero podemos ver cómo cambia de forma a medida que llega a la esquina de la Torre B, y ya lo único que faltaría sería colocar los nexos en la parte de la visera de la Torre B. Bueno, hemos cambiado de ubicación, vamos a ver qué está pasando por aquí. Desde aquí tenemos más cerca cómo están tapando ya ese hueco. Imagino que dentro de poquito veremos también cómo quitan ese montacargas, al igual que en la parte sur han hecho. Y vamos a bajar la mirada, aprovechamos que tenemos movimiento ahí, porque vemos a los pedazos de cracks ahora mismo trabajando sin cesar y pues bueno, siguen reubicando los andamios para seguir con el recubrimiento final de la viga museo, que a duras penas se ve desde aquí, a duras penas, pero podemos ver que aquí no está el recubrimiento todavía instalado. Como ya bien sabéis, van de sur a norte, desde la Torre B hasta la Torre C. Bueno, seguimos viendo lo que va pasando en la obra, seguimos viendo esas lamas en vertical que van colocando en la esquina de la Torre C, justo enfrente de ella. Estamos ahora mismo, se veía mucho mejor desde el otro lado porque básicamente están trabajando ahora mismo en la cara interna de la torre, pero está pegando un cambio brutal toda esa parte de ahí, de la esquina de la Torre C. Así que seguimos, a la izquierda tenemos estructura para los canalones, a la derecha también tenemos paneles sándwich y diferente material que poco a poco van a seguir acopiando para afrontarlo. Un nuevo partido, el último de la temporada aquí en el Santiago Bernabéu. ¡Ole! Yo la verdad es que me gustaría ser, al menos por un rato, el speaker del Bernabéu. Aquí tenemos la esquina de la Torre B, vemos que ya está completada toda esa parte de las viseras. Dentro de muy poquito veremos ya cómo empiezan a asomarse esas pestañas, esos nexos. Empezarán a colocarlos en toda esa zona, aunque ya sabéis que la parte de las esquinas de momento pues tienen que aguantar con la colocación de las lamas, será lo último. Venga, vámonos, seguimos, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, que lo disfrutéis, pero aún así que sigáis viendo mis vídeos, porque esto no para, esto es el rock and roll. Bueno, dejamos atrás la castellana, dejamos atrás el lateral oeste y nos vamos al fondo norte, nos vamos, eso es, a Rafael Salgado. Me encanta esta imagen. Aquí podemos ver cómo se están empezando a llevar esos bloques de cemento. Seguimos viendo en la parte baja de la Torre C cómo siguen guardadas y amontonadas esas lamas en vertical que van colocando en la parte baja de la Torre C. Poco a poco y a medida que pasa el tiempo podemos ver cómo va desapareciendo lama a lama y van dejando esos armarios ya prácticamente vacíos. Buena señal, porque eso significa que... no quiero decirlo, pero es que al final se me cae la lágrima. Y no porque esté lloviendo, sino porque me emociono. Eso quiere decir que poco a poco se acaba la remodelación del estadio y ya no nos veremos tanto. Pero yo voy a seguir subiendo vídeos, ¿eh? Si no queréis verlos, eso ya es otra cosa, pero yo voy a seguir subiendo vídeos. Bueno, venga, dejamos atrás la esquina de la Torre C. Vemos que tenemos movimiento.
En este nuevo soporte vertical, uniendo la esquina de la Torre B con la parte de la fachada norte, vemos como ya están prácticamente terminando con la colocación de esos tirantes más bien. Ahí vemos cómo están llegando ya a la parte superior, casi a la zona del Skywalk. Volvemos a quitar el zoom para que veáis esta imagen mucho mejor, se aprecian mucho mejor los detalles. Y aquí también mucho mejor, que esta imagen es brutal. Así que nada más que comentar en esta zona, nos metemos ya de lleno en las puertas de acceso aquí en Rafael Salgado para ver qué novedades tenemos. Seguimos viendo que la puerta 27 pues seguirá operativa si es que seguimos el curso del último partido. En el último partido vimos cómo ya estaba totalmente operativa y veremos a ver cuántas puertas ya terminan para las próximas semanas. Lo que sí está claro, lo que no hay duda es que no van a habilitar más que nada porque podemos ver que el material definitivo que ya tenemos en la puerta 27 no está colocado en las otras estructuras. Pero bueno, no hay prisa, ni quien nos la meta. Además que creo que ya no veremos ningún avance más, sobre todo en esta parte. Lo único que veremos es cómo empiezan a recoger la maquinaria y a empezar ya con la barredora, esa mini cargadora que será la encargada de barrer, de limpiar todo esto junto al operario y dejarnos el suelo limpito para que el domingo, cuando vengamos aquí a disfrutar del último partido, no nos encontremos con un cacho de escombro in the night. Aquí tenemos la parte baja de la Torre C, que he de decir que no han avanzado más en la colocación de esas lamas, al igual que en la esquina de la Torre B. Hemos visto esta semana cómo estaban trabajando en los nexos de la parte de la visera norte, donde no encontramos ninguna novedad. Yo creo que dentro de muy poquito veremos ya la colocación de lamas en esa parte del fondo norte. Así que vámonos para Padre Damián, vámonos para el lateral este. ¡Ale! Aquí llegamos a la única esquina que hemos visto como ya cerraban definitivamente con esos dos soportes verticales, con esas dos guías. Es verdad que tenemos ya todos los huecos con al menos una guía, pero la primera en encerrarse ha sido esta, la esquina de la Torre D con Rafael Salgado, donde vemos que ya han colocado las conexiones entre los nuevos soportes. Una guía la tenemos ya conexionada con la parte de la fachada norte y la otra guía ya la tenemos conexionada con la esquina de la Torre D, aunque bueno, ahí arriba falta todavía trabajo por hacer. Ahí vemos los huecos, esos acoples todavía que tienen que seguir metiendo esas conexiones. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que va pasando. Ya sabéis el proceso, luego colocarán las pestañas, los nexos y ya veremos cómo cierra definitivamente esta esquina. Este hueco de ascensores que también tienen que seguir trabajando, tienen que seguir colocando esas puertas en los diferentes niveles. Vimos como en la parte y en la planta más superior como ya estaban colocadas. Y bueno, pues tampoco tenemos muchas más novedades, es más, yo diría que no hay ninguna novedad, al menos visible desde aquí. Aquí está la grúa, bueno, un camión grúa que está con las eslingas. Ah, no, perdón, es la grúa torre, pensaba que era el brazo de esa grúa camión, de ese camión grúa, pero no, es la grúa torre que va a coger más conexiones para colocar entre los soportes verticales. Así que llegamos a la Torre D. Ayer nos encontramos la sorpresa de cómo una plataforma con la cesta con el trabajador estaba bajando una nueva lama rota. Bueno, rota, deteriorada. Que luego hay gente que es ya muy exquisita. Jesús, no estaba rota. No estaba rota, estaba de parranda. Y ahí vemos el hueco que falta de esa lama que vimos ayer cómo quitaban. Aprovechamos que está en verde, dejamos atrás el fondo norte y entramos en Padre Damián. Ahí podemos ver el hueco que ha dejado esa última lama que han quitado. Veremos a ver cuándo la reparan y cuándo la traen. Ya sabes, suscríbete y dale like a este vídeo. Estaremos aquí todo el verano para ver qué es lo que va pasando ya en el último avance, la última traca, la traca final de las obras. En los últimos vídeos vimos cómo empezaban a crear, a formar esa silueta en la parte baja de la fachada. Aquí la fachada norte del lateral este, ahí podemos ver las marcas blancas. Y es que dentro de muy poquito veremos ya la colocación de las pestañas y posteriormente los nexos para terminar en la parte baja de la fachada. Bueno, aquí tenemos la parte norte de la fachada este y continuamos para ver la parte central, a ver si tenemos alguna novedad.
Ahí podemos ver en la parte sur del nuevo edificio cómo continúan con esa tapia de cerramiento, pues en el interior del nuevo edificio, que eso ya en pocos días veremos totalmente cerrado. Bueno, pues aquí estamos en la parte central del nuevo edificio, hoy 2 de junio de 2023. Madre mía, 2 de junio de 2023. Hace 6 meses nos estábamos comiendo las uvas. Y como nos queramos dar cuenta, en cualquier momento nos estamos comiendo las uvas de nuevo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¡Por favor! Bueno, bajamos la mirada, seguimos viendo que tenemos muchas lamas aquí acopiadas justamente en Padre Damián. Ahí vemos las lamas de rejilla que tienen que colocar en la parte central, justo arriba. Todo el aislante, toda esa lana de roca que teníamos ahí guardada, se la han llevado, hasta incluso han dejado un poco para seguir colocando, para aprovechar el tiempo de aquí al domingo. Ahí tenemos un palet, ahí tenemos más palets que aprovechan a subir para seguir completando la cubierta del Santiago Bernabéu. Vimos ayer cómo empezaban también de nuevo a colocar esos andamios, parecía un indicio de que iban a volver a colocar la plataforma, esa plataforma que vimos en el interior del nuevo edificio, pero bueno, pues parece que se han quedado así, así que estaremos pendientes a ver qué va sucediendo en esa zona. Seguimos viendo que faltan esas lamas que quitaron aquí en la parte norte. Vamos a ver en la parte sur, seguimos viendo que faltan esas lamas, ahí lo podemos ver, sí, claro que sí, ahí están. Así que eso me imagino que tendrán que llevárselas, repararlas y volver a traerlas. Justo lo que dijo Nuevo Bernabéu, de que ya una vez que acabase la obra, pues que se iban a llevar esas lamas para repararlas. Hacemos un pequeño barrido, un paneo de abajo hacia arriba, ayer lo hicimos de arriba hacia abajo. En esta parte del hueco, esa junta de dilatación, esta pedazo de apertura que tenemos. ¿Dónde van? ¿Dónde van con el carro? ¿Dónde van con el carro? Joder, madre mía. Bueno, pues aquí tenemos la parte central del nuevo edificio, esa sala de máquinas, esa sala para los periodistas in the night, y arriba pues ya las barandillas, esos paneles de barandilla ya totalmente colocados. Así que quitamos el zoom, modo gran angular, y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Ojito que tenemos novedades en la parte de la visera mirad lo que está sucediendo. Ayer en primicia dijimos que podrían seguir trabajando en la colocación de esas lamas hacia la parte de la torre, y efectivamente ahí podemos ver cómo vuelven a reanudar, cómo siguen colocando esas preciosas lamas de visera, en este caso en la parte sur del lateral este. Ahí podemos ver ya, pues bueno, esas lamas que hemos visto en el suelo aquí de Padre Damián, pues indicaban que seguían subiendo lamas en la visera. Acabarán con esos armarios, de aquí a mañana les da tiempo de sobra, y ya en el nuevo parón, el parón del verano, veremos ya cómo cierran, cómo terminan de colocar toda la piel envolvente, tanto en la parte baja de la fachada, como en las esquinas, como en las cubiertas y en las viseras también. Ayer vimos aquí en exclusiva cómo traían nuevo material para la automatización del terreno de juego, ya se lo han llevado. Es más, le pregunté a Maribel ya por la tarde y me dijo de que ya no estaba. Dice, no me he dado cuenta, no hay nada. Digo, pero si estaba ahí, y es que ya se lo habían llevado. Bueno, estamos en Plaza de Sagrados Corazones, 2 de junio de 2023, por si no lo había dicho. Aquí tenemos la fachada del Santiago Bernabéu, y arriba tenemos esos pedazos de cracks que siguen, que continúan colocando más lamas, en este caso en la visera, en la parte sur de la visera este. Van muy rápido, van muy rápido la colocación de esas lamas, así que mucho cuidado, a ver si os caéis. A ver, tenemos partido. ¿Por qué traéis maquinaria? Han traído 2 pedazos de dumper increíbles. Bueno, seguimos avanzando, dejamos atrás la fachada del Santiago Bernabéu. Para los nuevos, para esa gente que esté viendo mi vídeo por primera vez, esto lo hago todos los días porque mirad qué brutalidad. Es un espectáculo verlo todos los días. Esta esquina de la Torre A junto al lateral este es la curva preferida del canal y de mucha gente, por supuesto. Bueno, hemos visto también en última instancia cómo colocaban este soporte vertical en la esquina de la Torre A, ya aquí en Concha Espina. De momento no han puesto muchas conexiones, solamente los han puesto aquí abajo ya por la parte de la Torre A, ahí lo podéis ver. Así que imagino que a lo largo del día seguirán colocando esas conexiones. Seguimos viendo los huecos de ascensores en este lado de aquí, justamente en la puerta 38.
donde tienen que seguir colocando esas puertas, al igual que en el último nivel que ahora veremos. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Ahí podemos ver ese último nivel, como ya tienen colocadas las puertas. Aprovechamos de que no hay ningún bus en la zona, seguimos viendo material que van a seguir metiendo al interior con esas conexiones para los soportes del vídeo marcador. Y quiero que veáis también otra zona del Santiago Bernabéu, otra zona de las viseras, en este caso aquí en la visera sur, donde todavía no han colocado esos nexos en las dos últimas tiras. Bueno, vamos a seguir adentrándonos en la parte bonita del estadio, aunque no más que el lateral este en Concha Espina. Vamos a acabar la vuelta al exterior aquí en la esquina de la Torre B para ver cómo va la colocación de esas lamas en la visera. Aquí podemos ver cómo han colocado esos últimos paneles de barandilla justamente en este mirador, en la puerta 24. También vimos como en la puerta 18 están colocando más paneles de barandilla, que ahora mismo no tenemos ninguna actividad. Aquí la parte baja de la Torre B, y vamos a ver cómo va la colocación de las lamas en esa parte de la visera sur. Bueno, desde aquí se ve muy bien, ahí podemos ver este sector de la visera sur que han completado antes del partido contra el Athletic Club de Bilbao. Creo que ya no van a colocar más que nada porque han recogido... Mira, en estos precisos instantes están llevando la grúa, esa grúa que se encargaba de subir e izar las lamas a esta parte de la visera. Así que hasta la semana que viene no veremos movimiento en esta zona. Así que nada, con esta imagen nos vamos directamente al interior del Santiago Bernabéu. 2 de junio de 2023. Bienvenidos de nuevo al Estadio Santiago Bernabéu. Antes tengo que hacer una paradita aquí. Ay, qué a gusto me he quedado, me he quedado muy a gusto. Bueno, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 2 de junio de 2023. Bienvenidos al... ¡Ojo! Han abierto las terchas. Han llevado las terchas a, en este caso, sus parkings correspondientes. Las terchas del lado norte las han guardado en el parking norte y las del lado sur al parking sur. Ojo, cuidado, porque se vienen grandes hazañas, Es posible que en cualquier momento veamos cómo se abren y dejan los espacios pertinentes para empezar a colocar los cojines. Ojo, cuidado, Así lo veremos el domingo ya, el último partido aquí de la temporada. Bueno, ahora hablamos más de esto. Aquí podemos ver la cara interna de la cubierta norte. Hemos visto durante esta semana cómo terminaban de colocar ya todas las lonas. Hasta incluso vemos ya en el día de hoy que han terminado con la esquina de la Torre C. Así que están todas las lonas colocadas e instaladas. Aprovechamos la imagen para poder ver también esos nuevos andamios que vimos en el día de ayer, cómo empezaban a colocar para colocar esas mega estructuras de soporte del videomarcador 360, como las que han colocado en el fondo sur, que ahora veremos también cómo va con esas conexiones. Bueno, me he quedado flipado al ver esta novedad en el día de hoy, las terchas ahora mismo ya en su parking correspondiente, y eso es claramente un gran indicio de que augura de que van a empezar ya a colocar los cojines. Así que la semana que viene nos espera una semana muy interesante. Vamos a acercar la mirada igualmente por si acaso tenemos alguna novedad en la parte de las cerchas, tanto las cerchas del fondo sur como en las cerchas del fondo norte. No veo ni aprecio ninguna novedad. Parece que la única novedad es que las han desplazado. Y vamos a acercar también la mirada a estas cerchas del fondo norte, donde vamos a ir repasando detalle a detalle, metro a metro, para ver si tenemos ya los cojines. No, es que esto los han abierto para precisamente empezar a colocar los cojines. Ojito, cuidado con la semana que viene, porque veremos muchas novedades, al igual que también veremos cómo empiezan a mover las bandejas del césped retráctil hacia el hipogeo. Dejarán libre todo esto de aquí sin quitar el césped, dejarán todo esto libre sin las bandejas para poder meter por la parte de la grada abatible, que por cierto la grada abatible ya está recogida, ya está abatida y preparada para el partido del domingo. Así que lo que decíamos, quitarán todas las bandejas, las meterán como prueba final en la parte del hipogeo, dejarán toda esta parte diáfana libre y meterán las grúas para seguir trabajando en el interior, sobre todo meter esas nuevas estructuras
en el fondo norte esas estructuras para el videomarcador 360, que ahí podemos ver los andamios, cómo han empezado a colocarlos en esa cercha. Seguimos viendo novedades, seguimos viendo que ahora mismo podemos ver mucho mejor ese embellecedor que han ido colocando en la cubierta oeste. No tenemos novedades, es más, ya no tenemos la plataforma móvil en la zona, así que pues pocas novedades va a haber de aquí al domingo con estos trabajos. Ahora lo que no podemos ver es la parte de la cubierta norte, esos trabajos de colocación del embellecedor, porque obviamente, pues como estamos viendo, están las cerchas imposibilitando ver lo que está pasando. Bueno, vamos a seguir navegando, en este caso por la fascia del primer anfiteatro de todo el interior del Santiago Bernabéu, porque dos cosas. Una, ya tenemos la U televisiva completamente instalada de nuevo, la tenemos ya de nuevo operativa, ahí la podemos ver, en el fondo norte, en el fondo sur y en el lateral oeste. Y otra es que podemos ver que han colocado ya las lonas en la fascia del primer anfiteatro. Ahí podemos ver cómo han puesto las lonas ya protegiendo esas nuevas pantallas colocadas ya prácticamente en todas las fascias, en todo el primer anfiteatro del interior del Santiago Bernabéu. Y yo pensaba que iban a acabar antes del partido contra el Athletic Club de Bilbao, pero creo que no han colocado todas. Vamos a ver por esta parte de aquí, porque no han colocado todas. Ya han puesto la lona en todas las fascias. Aquí podemos ver que no han colocado las pantallas y estos fueron los últimos soportes que instalaron, así que bueno, pues es posible que la semana que viene ya veamos cómo colocan todas y cada una de las pantallas que componen este anillo LED del nuevo Bernabéu. Vamos a aprovechar la imagen también para ver cómo siguen con esas estructuras que taparán los antiguos palcos, esos palcos triangulares. Podemos ver que siguen soldando como descosidos esas nuevas estructuras que... Esto la verdad que lo veo un trabajo bastante sencillo, por eso no hemos visto tanto movimiento durante los últimos días / semanas, porque son trabajos que yo creo que son fáciles y eso lo pueden finalizar en poco tiempo. Al incluso también veremos novedades en esos antiguos palcos que ya no existen en la parte del lateral oeste, que vemos a día de hoy completamente destapado y lo único que tapan son esas vallas de separación para los partidos. Ayer vimos también cómo tenemos movimiento justo encima de lo que viene siendo el Skybar, el futuro Skybar. Debe ser que siguen rematando todo, dejando todo listo, pero aún así queda muchísimo trabajo. Y ya sabéis que este verano vamos a ver un avance brutal en toda esta nueva estructura que va a ser muy atractiva, sobre todo para el turismo. Aquí podemos ver cómo han colocado ya andamios en los laterales, en este caso en el lateral del fondo norte, bueno, más cercano al lado norte, ahí podemos ver a duras penas. Quitamos el zoom porque quiero que veáis también la parte sur, vamos a llamarlo así, es más que nada para que tengamos una orientación más que segura. Ahí podemos ver que ahí, pues bueno, no han colocado los andamios. Así que imagino que a partir de la semana que viene, bueno, es que van a hacer tantas cosas a partir de la semana que viene que es que yo no sé cuántos ojos me voy a tener que comprar para ver y visualizar todo lo que va a pasar. Bueno, quiero lanzar una pregunta aquí en el vídeo, quiero que, pues, si es posible que me respondáis. Y a partir de la semana que viene, ¿creéis que van a empezar ya a retirar los asientos antiguos, los asientos que estamos viendo, para empezar, pues, con los trabajos en las gradas? Me imagino que darán una limpieza a las gradas, las dejarán bonitas. Tienen que pintar los pasillos, cambiarlos de color, de naranja a gris, como han hecho ya en muchos de los pasillos. Así que ahí dejo la pregunta. ¿Creéis que a partir del lunes empezarán a quitar asientos en cualquier grada, en cualquier sector del interior del Santiago Bernabéu? Déjamelo en los comentarios, si quieres, no te obligo. Lo que sí tendremos claro es que ya este verano dejarán todos los palcos VIP totalmente habilitados. Hemos visto como en los últimos días ya terminaban de habilitar los palcos correspondientes a esta zona central, entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral oeste. Ya en el día de mañana veremos cómo colocan las porterías, pintarán las líneas correspondientes al terreno de juego. Ahí vemos cómo están pasando ya las máquinas cortacésped para dejar el césped precioso, que he de decir que el césped está precioso, Cómo se nota ya que el polvo que tenemos en la obra ya no es tan contaminante como el de antes. Es más, véase
que este año hemos tenido que cambiar el césped, bueno, han tenido que cambiar el césped 5 veces. Y este último está durando más que todos los 4 restantes. Está precioso, ¿eh? Y con este mismo césped van a hacer las pruebas de las bandejas, así que no lo van a cambiar, ni lo van a quitar, ni nada por el estilo. Aprovecharán con este césped, lo reciclarán para hacer las pruebas. Bueno, vámonos para el fondo sur. En plan, me refiero que voy a visionar toda esa parte, no que vayamos para allá, que no se puede ir. Bueno, ahí podemos ver ese nuevo muro que formaron, que construyeron, de separación entre la nueva grada y la grada ya del lateral oeste, esa grada baja y grada alta. Ahí podemos ver cómo están anclando ya los asientos, están dando... Bueno, BMW no me paga, ¿eh? He de decir que BMW no es un colaborador de este canal, así que, bueno, se ha metido aquí porque ha querido. Pero bueno, ahí podemos ver el pasillo central, donde también dieron la última capa de antideslizante. Podemos ver ya los asientos. Lo que no sabemos es si están ya anclados definitivamente o aún no. Ayer estuvimos viendo, corroborando en la página web del Real Madrid, en la oficial, que ese sector o ya se había acabado todas las entradas o es que directamente no lo iban a habilitar. De todas formas, el domingo lo sacaremos aquí en el canal. Podemos ver que esta parte de aquí no han colocado los asientos, así que es posible que la vayan a habilitar, más que nada por la visibilidad que puedan tener en esa zona. Seguimos viendo esta nueva grada que tenemos aquí en el fondo sur, esa nueva grada que vimos como hormigonaban la parte de la losa inferior. Vemos como poco a poco han seguido trabajando ahí. Ahí vemos las esperas ahí arriba. Tenemos el hueco para acceder a la parte del hipogeo por la parte sur. Y bueno, aquí tenemos la rampa. Vamos a barrer de derecha a izquierda para que veáis todo lo que contiene la rampa sur, que lo que digo, poco a poco iremos viendo cómo desaparecen por el tema del partido. Ya en el día de mañana colocarán, bueno, empezarán a colocar la lona, que la tenemos ahí recogida al fondo, y seguiremos viendo que tienen conexiones para instalar en las estructuras del videomarcador, ese videomarcador que colocarán en toda esta parte alta del Santiago Bernabéu, que podemos ver cómo han avanzado en la colocación de esas conexiones. Gracias a esa plataforma y esos 2 trabajadores podemos ver que han avanzado bastante en las conexiones entre los soportes gigantescos para soportar el peso de las pantallas del videomarcador 360. Es una verdadera locura, esto parece una telaraña, así que tened cuidado, no os vayáis a quedar atrapados. De momento, como estamos viendo, pues han empezado a colocar esas conexiones en la parte este de esas estructuras. De momento en la parte oeste, pues he de deciros que no han colocado ninguna conexión todavía. Así que parece que primero va la parte este y luego ya irán con la oeste. Yo creo que ya en el día de hoy terminarán de colocar todas las conexiones que tienen acopiadas por la zona y ya no colocarán más hasta la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo, este vídeo en el que hemos sacado imágenes del exterior y del interior, así que espero que os haya gustado y si es así, por favor dejen su like, suscríbanse al canal para seguir los avances de remodelación del Santiago Bernabéu y siempre lo que digo, nos vemos pronto, chao, chao, os I love you.